Bienvenidos sean todos nuevamente a mi canal y a mi nuevo podcast. Soy María García Soler, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy estaremos discutiendo un tema interesante correspondiente a la 13ª Jornada de Investigación Nacional y 9ª Jornada de Investigación Internacional de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Cultura investigativa, un espacio de cambio. Análisis a la exposición del magíster Jorge Pérez titulada Más allá de los números, la hermenéutica en la contabilidad. En este espacio exploramos las ideas y conceptos que definen nuestra profesión. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante, pero a veces ignorado, la hermenéutica en la contabilidad. Surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué tiene que ver la hermenéutica con los números? ¿Acaso no se supone que la contabilidad es simplemente matemáticas, fórmulas y estados financieros? Bueno, hoy descubriremos que la contabilidad, lejos de ser solo una disciplina numérica, es una disciplina que nos invita a interpretar, a reflexionar y a entender el contexto en el que esos números cobran vida. Es hora de mirar más allá de las cifras y pensar en cómo cada número refleja realidades mucho más profundas. Para empezar, pensemos en lo que entendemos habitualmente por contabilidad. Cuando hablamos de esta profesión, casi siempre la asociamos con números, cálculos y reglas estrictas que determinan cómo deben presentarse los estados financieros. Pero, como bien señala el magíster Jorge Pérez en su ponencia, más allá de los números, la hermenéutica en la construcción del conocimiento contable, los números no son simples símbolos matemáticos, son portadores de un significado que debe ser interpretado. La contabilidad no es un conjunto de hechos inamovibles. Cada número que aparece en un balance o en un estado de resultados es el resultado de una historia, de decisiones, de un contexto social y económico. Es decir, esos números reflejan realidades humanas, circunstancias particulares que no siempre son evidentes a simple vista. Y aquí es donde entra la hermenéutica, la ciencia de la interpretación. En este sentido, Pérez explica que la contabilidad no existe en un vacío. Es una disciplina que se desarrolla a través de la interacción humana y está fuertemente influenciada por las estructuras sociales, políticas y culturales. No podemos ver los estados financieros como algo aislado, porque siempre están condicionados por el entorno en el que se generan. Es como si cada número estuviera impregnado con la historia de las personas, las empresas y los países a los que pertenecen. Podemos imaginar que estamos revisando los estados financieros de una empresa en un país con una crisis económica profunda. Los números, aunque exactos, no nos cuentan toda la historia. Necesitamos interpretar esos números considerando el contexto. Surge la siguiente interrogante. ¿Cómo afecta la inflación a la rentabilidad de la empresa? ¿Qué papel juegan las políticas fiscales o monetarias en sus decisiones? ¿Cómo influyen las creencias y valores de la sociedad en la manera en que se registran las transacciones? Aquí es donde la hermenéutica realmente entra en juego. La misma, en contabilidad, nos invita a mirar más allá de los números y a considerar todos esos factores que influyen en la construcción de la información financiera. Es un proceso de interpretación constante que no se limita a ver los datos de forma estática, sino que involucra una comprensión dinámica y contextualizada. Este enfoque está respaldado por lo que se conoce como el círculo hermenéutico, un proceso de interpretación que sigue varias fases. Primero tenemos los preconceptos, que en el ámbito contable serían las teorías y principios básicos, como por ejemplo la ecuación patrimonial, algo que menciona el magíster Jorge. Luego pasamos al debate donde cuestionamos lo que sabemos, seguimos con el diseño y rediseño de nuestros conceptos y finalmente llegamos a la comprensión y la interpretación. Este proceso en el que constantemente volvemos a revisar nuestras ideas a medida que obtenemos nueva información. Es fundamental para una interpretación más profunda de los números contables. Sin embargo, no se trata solo de interpretar los números, sino de entender cómo el lenguaje contable influye en esa interpretación. La contabilidad tiene su propio lenguaje, tanto verbal como escrito. Los informes financieros, los informes de auditoría, los análisis de gestión, todos están construidos con un lenguaje técnico que transmite información clave. Sin embargo, la interpretación de ese lenguaje depende del contexto y la perspectiva de quien lo lea. Un mismo número
en un informe puede ser interpretado de formas distintas por diferentes actores: el contador, el inversor, el auditor, el regulador. Cada uno de ellos tiene una visión única, moldeada por su contexto y experiencia. A lo largo de nuestra formación como contadores solemos ser entrenados en el paradigma cuantitativo. Todo debe cuadrar, las cifras deben coincidir y los estados financieros deben ser exactos. Pero lo que a menudo se pasa por alto es la interpretación que necesitamos hacer de esas cifras. Cuando nos graduamos y salimos al campo laboral, nos encontramos con la realidad de que la contabilidad no es solo una cuestión de números que cuadran, sino que son números que cuentan historias. Aquí es donde entra otro concepto clave de la ponencia de Pérez: la importancia del contexto. La información contable nunca es objetiva de manera pura, siempre está influenciada por el entorno en el que se presenta. Así que, cuando trabajamos con información contable debemos preguntarnos en qué contexto histórico, social, político o económico se ha generado esta información. ¿Cómo afectan estos factores a la interpretación de los números? ¿Y cómo podemos utilizar esa interpretación para tomar mejores decisiones? En la práctica, esto significa que la contabilidad se convierte en un proceso de análisis continuo, en el que los contadores deben ser capaces de interpretar los números dentro de un contexto amplio y dinámico. No basta con aplicar fórmulas, es necesario cuestionar, reflexionar y sobre todo entender. Claro, todo esto también presenta desafíos. Por ejemplo, la interpretación hermenéutica puede generar complejidad. A veces los profesionales de la contabilidad se resisten a este enfoque porque prefieren la simplicidad y la estandarización de los métodos cuantitativos. Sin embargo, la hermenéutica nos brinda una oportunidad única: enriquecer el análisis financiero al considerar no solo los números, sino también las historias y los contextos que los rodean. Finalmente, me gustaría reflexionar sobre el futuro de la contabilidad. Hoy en día, algunos sostienen que la carrera de contaduría pública está en declive, mencionado por el magíster Jorge Pérez. En este sentido, la automatización y la inteligencia artificial van a reemplazar la figura del contador. Pero, como señala Pérez, la contabilidad está inseparablemente ligada a las operaciones económicas de todo país, ya sea acá en Venezuela, en Colombia, en México, etc. A pesar de los avances tecnológicos, el contador seguirá siendo esencial no solo para calcular, sino para interpretar, contextualizar y aportar juicio profesional. En conclusión, la contabilidad no es solo una ciencia numérica, es un arte interpretativo. La hermenéutica nos permite mirar más allá de los números, comprender el contexto y construir un conocimiento más profundo. Y es ese conocimiento construido a través de la interpretación crítica y contextualizada el que verdaderamente da valor a la información contable en el mundo actual. Muchas gracias por escuchar este episodio de Contabilidad y más. Nos vemos en el siguiente, donde seguiremos explorando conceptos interesantes. Hasta pronto.